Hola a todos, mi nombre es María Elena Dueri, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Mayor de San Simón. En esta segunda clase nosotros vamos a hablar de las propiedades de los números reales. Específicamente vamos a tratar las propiedades algebraicas o las propiedades de cuerpo de los números reales, las propiedades de orden y el axioma de completitud. Los objetivos de esta clase son los siguientes. Vamos a aprender a representar geométricamente los números reales en el plano a través de lo que se denomina la recta real. Vamos a conocer todas estas propiedades de orden, como por ejemplo la ley de asociatividad, la propiedad conmutativa, etc. Vamos a explicar ciertas propiedades de orden muy importantes, muy utilizadas al momento en que nosotros empecemos a resolver inecuaciones algebraicas. Y finalmente vamos a nombrar la propiedad de completitud. Digo nombrar porque si bien tiene una explicación mucho más exhaustiva de por qué se cumple esta propiedad en los números reales, lo que nos interesa en este curso en particular es entender a qué se refiere dicha propiedad. Los números reales, ya hemos realizado la clasificación de los números reales, hemos visto eso en el primer video. Hemos definido cómo son los números reales, es decir, se compone por un lado de los números racionales y por otro de los números irracionales. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aprender a representarlos geométricamente y vamos a hablar sobre las propiedades. Bueno, espero que este video sea de mucha utilidad para su aprendizaje. Comencemos. En matemáticas, el conjunto de los números reales denotado con la letra R incluye tanto a los racionales como a los irracionales. De los racionales sabemos que se desprenden los enteros y los decimales. Toda esta subclasificación ya la habíamos visto en el anterior video, lo cual nos permite ahora ubicar cada número real que conozcamos en una de estas subclasificaciones. La representación de los números reales se realiza sobre una recta conocida en matemáticas como eje real. A los números reales se los suele ubicar en este eje, es decir, es una recta en la cual se define un punto fijo llamado origen, que por lo general es el 0, y la unidad de longitud convencional se decide entre la distancia que va del 0 a la unidad 1 y el sentido. Aquí tenemos gráficamente representada la recta real, donde podemos ver todos los números reales ubicados dentro de esta recta. A cada número real le corresponde un punto sobre esta recta, un único punto sobre esta recta, y a cada punto de la recta real le corresponde un único número real. Esto que acabo de mencionar se conoce en la matemática como la correspondencia biunívoca de los números reales. Dentro de esta recta podemos ubicar tanto los números racionales como también están los números irracionales. Al estar todos los números reales ubicados dentro de esta recta, nosotros generalmente solemos decir que la recta real es una recta densa. Cualquier número real puede representarse sobre algún punto de esta recta real. Las propiedades que tienen los números reales se dividen en tres grandes subconjuntos. Primero tenemos las propiedades algebraicas, luego las propiedades de orden y finalmente el axioma de completitud. Veamos el caso de las propiedades algebraicas.
Aquí les anoto algunas de las propiedades más importantes que tiene los números reales. Como ustedes pueden ver, la primera propiedad es la conocida propiedad conmutativa. La ley de conmutatividad es una propiedad fundamental en la suma y el producto, según la cual el orden de los elementos no cambia el resultado, como ustedes pueden ver aquí. A más B es igual que B más A, o A por B es igual que B por A. Esa propiedad también se suele extender a otras operaciones. Por ejemplo, se la suele ver en la suma de vectores, en la aplicación de polinomios, en matrices o en funciones reales. Es importante aclarar que la sustracción y la división no son operaciones conmutativas. La segunda propiedad, que es la propiedad asociativa, se cumple en el caso también de la suma y el producto. Cuando nosotros asociamos los dos o más números reales, el resultado no nos va a modificar. Como ustedes pueden ver, en ambas la ubicación de los paréntesis no altera el resultado. Nótese que los operandos se han mantenido en su posición original. Lo que hemos cambiado es el lugar de los paréntesis que asocian los elementos reales. Otra propiedad conocida como la propiedad de la identidad consiste en que la suma tiene un neutro aditivo y el producto tiene un neutro multiplicativo. En el caso de la suma, el neutro aditivo es el 0. Cualquier número sumado a 0 nos devolverá el mismo número, como podemos ver en esta presentación. En cuanto al neutro multiplicativo, el neutro multiplicativo es el 1. ¿Qué significa? Que si yo multiplico cualquier número real por la unidad, nos devuelve el mismo valor. Otra propiedad algebraica de los números reales es la propiedad del inverso. Todo número real tiene dos opuestos, un inverso aditivo, como en este caso, y un inverso multiplicativo. En cuanto al inverso multiplicativo, o también denominado su recíproco, este se obtiene como a elevado a la menos 1. El inverso multiplicativo o el recíproco de a es 1 partido por a. Si yo multiplico cualquier número real por su inverso multiplicativo, esto me equivale a la unidad. Y aquí es muy importante decir cualquier número real excepto el 0. Porque me pregunto, ¿el 0 tendrá recíproco? Y la respuesta es que no, porque no existe ningún número real multiplicado por 0 que nos produzca 1. Por lo tanto, aquí cabe aclarar que todo número real tiene su inverso multiplicativo, exceptuando el número real 0. Y finalmente tenemos la propiedad distributiva. Nosotros podemos distribuir con respecto al producto la siguiente operación. A por B más C equivale a A por B más A por C. Todas estas propiedades se cumplen en el conjunto de los números reales. Hablemos ahora de las propiedades de orden. Dados los números reales A y B, se los puede comparar y determinar cuáles son mayores. Se dice que A es menor que B si B está a la derecha de A en la recta real, como podemos ver en este gráfico. Si observamos la figura rápidamente, automáticamente podemos determinar que A es menor que B. Cuando nosotros podemos comparar dos números,
como en este caso, dos números reales, nosotros tenemos un conjunto de axiomas o propiedades que nos permiten definir esa comparación o esa relación de orden. Cuando A es menor que B, esto significa que la diferencia de A menos B también va a ser menor que 0. Si A fuese mayor que B, como en esta parte, entonces eso significaría que A menos B sería mayor que 0. ¿Cuáles son esos axiomas que determinan en sí las propiedades de orden de los números reales? Una primera propiedad es la conocida ley de la tricotomía. Esta se utiliza para comparaciones ordinarias entre números reales. Se cumple con la ley de tricotomía si para cada par de elementos, por ejemplo, A y B, se tiene una sola de las siguientes relaciones: A menor que B, o A mayor que B, o A igual que B. Es decir, si A es menor que B, no se puede cumplir que A sea mayor que B o A sea igual que B. Si A es mayor que B, no se puede cumplir que A sea menor que B o A sea igual que B. Y si A es igual a B, no se podría cumplir que A sea mayor que B o A sea menor que B. Esto significa que la ley de tricotomía nos dice que solo se produce uno de estos tres casos cuando estamos comparando dos números reales. Esta ley también se cumple para una relación total, es decir, en vez de tener el signo menor o mayor, aplicamos el signo menor igual o mayor igual. Otra propiedad que nos permite evaluar las relaciones de orden es la conocida ley de transitividad. La transitividad se cumple cuando un elemento se relaciona con otro y este último con un tercero. Entonces, el primero se relaciona con el tercero. Si tenemos tres números reales, como en este caso A, B y C, que pertenecen al conjunto de los números reales, y además A es menor que B y B es menor que C, por la ley de transitividad podemos concluir que A es menor que C. Esta ley de transitividad se cumple en la realidad. Por ejemplo, si decimos que $10 es mayor que $5 y $5 es mayor que $1, concluimos que $10 es mayor que $1. Otro ejemplo, si tú eres más alto que yo y tu hermano es más alto que tú, puedo decir que tu hermano es más alto que yo. Entonces, cuando estamos comparando tres objetos, muchas veces se cumple la ley de la transitividad. Otra propiedad es la ley de la suma. Si tenemos que tres números reales, A, B y C, y además A es menor que B, si yo sumo un elemento C a ambos lados de la relación, el signo de la desigualdad no se modifica. Es decir, que si A es menor que B, por lo tanto A más C también es menor que B más C. Un conjunto de propiedades muy importantes que vamos a utilizar cuando estemos resolviendo inecuaciones son las propiedades de multiplicación. Si tenemos dos números reales y un número que es positivo, dado que A es menor que B y tenemos un número real positivo, si multiplico ese número real a ambos lados de la desigualdad, el signo de la desigualdad no cambia porque lo que estoy multiplicando es un número positivo. Sin embargo, si yo a una desigualdad le multiplico un número C que es negativo, el signo de la desigualdad se ve modificada. Por ejemplo, dado que A es menor que B y tengo un número real C que es negativo, al multiplicar C por ambos lados de la desigualdad, el signo de la desigualdad se modifica de menor a mayor.
También tenemos propiedades para la división. Dada la comparación entre dos números reales, dado que A es menor que B, y yo divido ambos lados de la desigualdad entre un número C que es positivo, el signo de la desigualdad no se modifica, como en este caso. A dividido entre C termina siendo menor que B dividido entre C. Sin embargo, si yo divido a una desigualdad entre un número C que es negativo, el signo de la desigualdad se va a modificar. Por ejemplo, dado que A es menor que B y C es menor que 0, entonces A partido por C es mayor que B partido por C. Por lo tanto, es muy importante recordar que si yo multiplico o yo divido a una desigualdad entre un número negativo, el signo de la desigualdad se va a modificar. Un último grupo o axioma que hace a las propiedades del conjunto de los números reales es el conocido axioma de completitud. Si bien existe un procedimiento para explicar detalladamente que los números reales son completos en la recta, en este caso en particular solo vamos a mencionar a qué se refiere cuando nosotros hablamos de la propiedad de completitud de los números reales. Esta propiedad básicamente nos dice que todos los números reales son completos, es decir, en la recta real están absolutamente todo ese conjunto infinito de números reales. En este sentido, en la recta real no hay fisuras ni hay saltos, es decir, no falta un solo número en la recta real. Esto básicamente nos define la propiedad de completitud de los números reales. Bien, aquí hemos aprendido las propiedades de orden, hemos aprendido las propiedades algebraicas o las propiedades de cuerpo y hemos aprendido el axioma de completitud. ¿Para qué nos sirven las propiedades de los números reales? En general, las propiedades de los números reales nos sirven para resolver o demostrar teoremas de números reales. Por ejemplo, dado dos números A y B, que son dos números reales, me piden demostrar si A es menor que B, entonces menos A es mayor que menos B. Para demostrar esta proposición, normalmente nosotros aplicamos las propiedades de los números reales. A modo de ejemplo, si A es menor que B, entonces la diferencia de A menos B también es menor que 0. Esto significa que si yo intercambio estos números como B menos que A, el signo de la desigualdad se va a modificar y va a ser mayor que 0. Es como si estuviese multiplicando por menos 1 ambos lados de la desigualdad. Por propiedad de la suma, si yo sumo a ambos lados de la desigualdad un elemento, por ejemplo, le sumo a este lado menos B y al otro lado menos B, voy a tener algo así. Por propiedad conmutativa, nosotros podemos decir que esto es exactamente igual que menos B más B menos A. Simplemente se modifica la posición de los sumandos y esto no altera el resultado. De la misma manera, por la propiedad de conmutatividad, tenemos que esto es menos B más 0. Por la propiedad del inverso aditivo, sabemos que si nosotros sumamos un número 0 a cualquier número, nos devuelve el mismo número, menos B. Por la propiedad asociativa, nosotros podemos decir que menos B más B podemos asociar, menos A es mayor que menos B. Por la propiedad del neutro aditivo, nosotros tenemos que menos B más B es 0, porque le estamos sumando un número su opuesto, por lo tanto, eso es igual a 0.
y me queda 0 menos A mayor que menos B. Y finalmente, por la propiedad, tenemos que menos A termina siendo mayor que menos B, con lo que queda demostrado que si A es menor que B, entonces menos A es mayor que menos B. Bien, espero que esta clase haya sido de mucha utilidad. Los espero en el siguiente video.